Hermanita Mercedes, su merced, llegó, bienvenida. No, profe, se me quedaron dos cositas de la clase anterior, perdona, profe, que te voy a decir para que considere. ¿Cuáles son las dos puertas que se quedaron sin decir? Y es que analizando el disco de Shakira, tú lo que enseñaste que hay una parte donde Dios trabaja y después se va, da la espalda, ¿no? ¿El deísmo? Sí, ese, que hay el disco de Shakira que se llama Octavo Día, escúchalo, profe. Bueno, sí, bueno, Eso es una tarea para usted. bueno. Ya me puse tarea, pero como no les he dejado tarea, usted sí me pone tarea, ¿sí? Pero ya va, Octavo Día se llama. tranquila que ya va la tarea. Bien, mis hermanitos, buenas noches, ¿cómo van ustedes acá, mis amados hermanos? Bueno, me permítame un momentico acá. Por favor, podemos ir abriendo el estudio que estábamos haciendo hace 8 días. El viernes pasado hicimos un estudio, creo que todavía lo tienen ustedes por ahí, ¿no? O no lo tenemos. ¿Sí se acuerdan cuál estudio es? Hola, profe. Sí, el del origen y accionar de los ángeles. Perfecto. Sí, estoy acá también buscándolo. ¿Y dónde fue el trabajo? Eso es. Bien, todo lo tienen, ¿cierto? María José lo tiene, porque creo que lo envió Daniel el viernes. No sé si lo tienes ahí. Henry también lo tiene. Ya miro, profe. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. John Paul, ¿cómo estás? John Paul tiene el estudio que fue enviado el viernes anterior. No, profe, qué pena. Buenas noches. Bien, me hace un favor, si alguno de ustedes puede enviarlo al grupo para que lo pueda tener John Paul, que lo pueda tener también para que pueda participar del estudio esta noche. Y vamos avanzando por aquí, ya vamos nomás un poquito del estudio. Y entonces la idea es que vamos a avanzar en este estudio todavía. Bien, ¿en dónde fue que quedamos? Ya me olvidé dónde fue que quedamos acá. Ya, acá. Vamos a mirar entonces en el estudio, quedamos ahí en la página 2. En la página 2, arriba la primera parte donde dice, aquí cabe aclarar algo. En cierta medida, el origen de los demonios es más misterioso que el de los ángeles y Satanás. La Biblia no es clara al respecto, no obstante su accionar es real. Entonces, íbamos a leer dos textos que aparecen allí, ¿cierto? Vamos a leer dos textos que aparecen allí. ¿Se acuerdan que estábamos ahí? ¿Sí vamos ahí o no? Muy bien. Perfecto. Entonces, los hermanos que, por ejemplo, María José no estuvo el viernes y el hermano John Paul tampoco estuvo el viernes, entonces sí les animo para que la primera parte lo puedan después sacar un ratico y lo llenen, para que lo llenen completamente. Listo, profe. Para que lo llenen y ahorita vamos a trabajar entonces la segunda página. Y les voy a invitar entonces para que oremos primero, antes de leer. Vamos a orar primero, vamos a dar gracias a Dios y vamos a tener el tiempo de amarles. Padre, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, tu compañía, tu cuidado. Y gracias, Dios, por darnos la oportunidad también de estudiar. Quiero colocar en tus manos este tiempo. Quiero colocar a mis hermanos en este momento en tus manos. Quiero rogarte, Dios mío, que nos bendigas a través de tu palabra. Que podamos, Señor amado, tener conocimiento de esta área, Señor amado, que estamos trabajando, que a veces la dejamos a un lado porque nos parece tan importante, pero que es necesario también tener un poco de conocimiento al respecto. Te pedimos, Dios mío, que podamos entonces aprender de tu palabra allí, los principios y aquellas cosas que tú quieres que son necesarias para nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendigas. Amén. Amén. Listo, mis hermanos y hermanitas. Entonces, como ustedes tienen allí el texto
vamos a leer Marcos 5, del 1 al 13. Y luego la vamos a leer Lucas 8, del 26 al 33. Y vamos a sacar las conclusiones que tenemos respecto a los ángeles malos. Estamos hablando de los ángeles malos, ¿no? Demonios o no sé el término que usted quiera colocar. Estamos hablando de los ángeles malosos. Entonces vamos a tratar de revisarlos. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos quiere ayudar con la lectura de Marcos, capítulo 5, del 1 al 13? Yo, profe. Listo. ¿Qué versión vas a trabajar? ¿Qué versión tienes en la? La que tú prefieras, profe, está bien. Oye, en alta vida, bueno, está bien. Yo solamente aquí con la reina Valeria se siente ella, no, la que quieras. Listo. No, la que quieras, está bien, la que tú quieras, la que tengas en tu mano, no hay problema. Ok. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, sí. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Muy bien. Muchísimas gracias por la lectura. Bien, mis hermanos, entonces, ¿qué tenemos nosotros en la Biblia aquí cuando estamos hablando de los demonios y este asunto? Entonces, ¿qué conclusiones podrían sacar ustedes respecto a los ángeles malos, a los demonios? ¿Qué conclusión podríamos sacar de ellos? Pues dentro de lo mucho que, digamos, se puede decir, una de las cosas es que ellos tienen como un temor de Dios, ¿sí? Porque dice que por qué los van a atormentar. Entonces no es solamente como el respeto y que sepan que está ahí, sino que hay como ese miedo de que algo puede suceder, ¿sí? Adicional a eso, pues sí, lo que decía al principio, pues ellos reconocen la deidad de Dios. eh, y lo que más me sorprende es que ellos como que piden un favor, ¿sí? Ellos están como suplicando que no pasen ciertas cosas, por ejemplo, que no lo saquen de la región. Y lo que sí no me queda claro es por qué Jesús les permite, ¿sí? Y como que de alguna manera no sé si por misericordia o no sé por lo que sea, les permite ir allá, digamos, y hacer lo que ellos están solicitando. Bueno, entonces tenemos entonces de ese grupo de personas, en primer lugar, de ese grupo de personas, no, de este grupo de demonios. En primer lugar, entonces, que conocen a Dios, lo reconocen, pero también piden, hacen peticiones. Bien, van dos cosas. Hermano John Alexander, ¿qué logra ver usted en el texto como parte de sus conclusiones después de la lectura? Bueno, lo primero coincide con John Paul, reconocen la autoridad y poder de Jesús, específicamente de Jesús. Pueden tomar posesión de una persona, y cuando digo posesión es hacerle perder su juicio cabal, de pronto porque no su voluntad, ¿cierto? Entonces, pues, eso es posible, puede llegar a suceder.
Y otra característica, según el texto, pueden llegar a desarrollar fuerza sobrehumana porque estos espíritus hacían que cuando encadenaban al hombre con grillos, digamos, y cadenas, se la rompía. Entonces, otra característica, y pues que también buscaba la destrucción de aquel joven, dice que se hacía daño con las piedras, entonces cumplen su propósito de destruir. Gracias, hermano John Alexander. ¿Quién más nos da su punto de vista de lo que usted logra ver allí acerca de los demonios? ¿Qué más ven? Sí, profe, buenas noches a todos. Pues lo que también podemos ver ahí es que pueden haber varios en un solo cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pueden haber muchos, como decía, somos legión, o puede pasar también como María Magdalena que tenía 7, según lo manifiesta Marcos. Entonces, pues eso no sé de qué dependerá, pero pues sí puede pasar, ¿no? También que hayan varios demonios manifestándose en una persona Bueno, bien. o animal. Interesante. ¿Alguien más quiere mencionar de pronto algo de Marcos? ¿Algo Yo más de creo los que Sí, demonios? profe. tú, Jenny, dale, Jenny, adelante. Ay, sí, Mercedes. Gracias, Mercedes. Bueno, además de las características y las conclusiones que han dado los compañeros, también se puede notar que se sujetan a una autoridad mayor. Piden el permiso y la aprobación del Señor Jesús para ingresar al acto de cerdo. Entonces, como esa característica. Bien, sí, ¿vale? ¿Alguien más? Sí, profe, para ver qué fue lo que Profe, yo. Profe, yo. Va Mercedes, va Mercedes y ya sigue entonces, ejemplo. Bueno, profe, no, que Jesús pues dio también una señal, o sea, ya no como parte del endemoniado ni la legión hacia Jesús, sino la señal de Jesús hacia ellos, de que realmente era quien tenía el poder. Y lo otro es que Jesús, pues en todos los procesos de sanidad, y en este se evidencia también, tiene cuidado de la persona, ¿no? Tiene cuidado de su proceso, siempre tiene cuidado de la humanidad de la persona destinataria del milagro. Vale. Estoy escuchando entonces que los demonios entonces hacen lo contrario de Jesús. Si Jesús tiene cuidado, como su merced menciona, entonces los demonios no tienen cuidado de la persona. Y creo que también lo manifestó Dios Alexander, vienen a destruir, cumplir con el propósito de destrucción. Vale, hermano Henry, ¿iba a comentarnos? Sí, profe, pues no sé si es el caso de todos, pero pues aquí podemos ver en el versículo 9 que el Señor le pregunta que cómo se llama. Al parecer, los demonios tienen nombre. Bueno, interesante, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Ahora, ¿qué opinan cuando ustedes leen ahí que cuando dice no me atormentes? Eso está en el versículo, ya le digo exactamente qué versículo está. Cuando dice no me atormentes, versículo 7. Pues yo pienso que tiene que ver con el... Ay, qué pena. Dale, Mercedes. Ok, gracias. Pienso que lo había puesto en el comentario, pero como el versículo no tiene nada que ver con eso, por eso no lo dije, pero yo lo veo como desde el punto de vista apocalíptico. De hecho, en Apocalipsis, que era pues el versículo con el que relacioné este de Marcos, habla precisamente de la victoria final de Jesús, como que sí encadena definitivamente y como el único que puede hacer y puede encadenar a los demonios. Entonces yo lo veo aquí como desde el punto de vista apocalíptico, como el tormento final, el tormento eterno. Eso, así lo veo. Entonces su merced lo vio hacia el futuro. Vale. John Paul. Bien, pues sí, prácticamente no quise Mercedes, porque dice que los viene a antes de tiempo, pero entonces está hablando también en un presente de que en ese momento
los está atormentando. O sea que la sola presencia de Dios o de Jesús tiene un efecto sobre ellos en ese momento. Sí, sí. Ahora, está diciendo que, el texto está diciendo que entonces ellos sufren. El sufrimiento es una emoción. Es parte de las emociones. Porque entonces eso nos estaría indicando que los espíritus o los demonios tienen como emociones. Daría como la impresión en el texto ahí que como que, porque no me atormentes, hay una emoción de dolor, de angustia, hay un poco de temor, de terror, probablemente en lo que, al ver simplemente la presencia de Jesús. Claro, y lo que dijo Mercedes me parece también valedero, porque pues, pero un momentico, nosotros antes de tiempo llegará, ellos ya tienen concebido en su momento que ya va a llegar el día del tormento, va a haber un tormento profundo para ellos. Pero pues por ahora déjanos acá como tranquilos, dejen aquí en paz un poco. Y me parece interesante el contraste que hay, porque ellos, no me atormenten, está diciéndole, déjenos en paz, pero ellos no dejan en paz a aquel que tomaron. ¿Sí? Hay un contraste entre uno y el otro, pero llama la atención entonces si realmente ellos tienen emociones. Queda la pregunta ahí, hermano John Alexander. Resuelva con la pregunta. Profe, pues no veo lo de que antes de tiempo en este pasaje, pero lo que sí veo es el que versículo 8 sí dice por qué estaban atormentados. Dice por qué, ahí explica por qué, porque le decía espíritu inmundo, sal de este hombre. O sea que para ellos sí es un tormento por lo menos salir de un cuerpo o no sé si cuando saliera del cuerpo eran enviados a un cierto lugar, eso sí lo que ya no dice el texto, pero sí explica que estaban atormentados porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Para ellos el salir entonces sí significaría ese tormento. O sea, eso da la idea de que mientras están en un cuerpo, ellos como que descansan. Esa es como la idea que hay, sí. Ellos mientras están en un cuerpo descansan, pero al salir del cuerpo, entonces como que está la angustia de ellos y por eso piden ir a los cerros. Al menos hay algo donde podemos descansar. Estar en los cerros da la impresión de que pudieran descansar. Ahora, otra cosa más que notamos aquí en el texto acerca de estos demonios es que tienen una mente clara. Saben lo que piensan, saben lo que quieren, saben para dónde van y piensan, también saben acerca de su futuro, ¿no? Ciertas cosas, podríamos determinarlo, aunque no es tan claro en el texto, pero saben lo que está pasando y saben lo que quieren. Da la impresión de que como que usan su mente también para seguir maquinando, trabajando, a pesar de que están en un cuerpo, ¿no? Esa es la impresión que da, y podríamos destacar esto que acabamos de mencionar, son las conclusiones que vemos en este texto. Perdón, Ahora, profe, perdón. ¿Dijiste sí, mente frágil o ágil? ¿O qué dijiste que no escuché? no, estoy mencionando que sería una mente que sabe muy bien lo que quiere y para dónde va. Mientras están aquí, Ya. mientras están en un cuerpo, ya, Okay. tienen una claridad en su mente, de lo que desean y lo que quieren. Y me parece que estamos hablando de que si son demonios y saben lo que quieren, no sé si decirles inteligentes porque no sé hasta qué punto son inteligentes, pero están usando la capacidad mental y no sé si tienen mente. Porque pues, cierto, la cosa está ahí, de pronto sí. Esto nos da pie para decir que nosotros a veces no nos tomamos en serio, a veces no nos tomamos el tiempo para meditar y hacer las cosas bien al derecho, sabiendo que hay un enemigo que está ahí, que se está pensando y que está tal vez viéndonos y observándonos cada paso que damos y que está meditando lo que está haciendo para saber cómo caemos nosotros de una u otra manera, haciendo sus estrategias. Y muchas veces nosotros no nos tomamos en cuenta
ese asunto para decir, oiga, espera un momentico, voy con cuidado en esto, voy pianito en estas cosas. Voy pianito porque de pronto si me avanzo, pues corro mucho, de pronto el enemigo me ataja, porque tiene su estrategia. Eso me encuentra que los enemigos tienen su estrategia. ¿Sí? Bien. Sí, mente consciente, dijo mi hermano John Alexander. Es probable que sí tienen conciencia de lo que está pasando. Es probable que esa sería la cuestión que vemos allí. Bien, vamos al otro texto. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Ay, hermanita, dale, que ahí estamos escuchando todos. Sí, profe, es que, bueno, ya no sé, pero por eso voy a preguntar. Los ángeles caídos son demonios, ¿cierto? Todos. Sí. Hace 8 días estábamos hablando de que hay 2 clases, ¿cierto? Unos que están trabajando aquí en el ambiente donde nosotros nos encontramos, en medio de la humanidad, tratando de dañar y destruir y acabar y toda esa cuestión. Y otros que están apartados para el fuego eterno, que están en prisiones para fuego eterno. Ahora, eso de las prisiones queda como, no está como muy claro qué clase de prisión, ¿no? Donde están encarcelados, supuestamente. ¿Cómo encarcelar un espíritu? ¿Cierto? O si están encarcelados básicamente en ciertos cuerpos. No sabemos, ese texto es bastante complicado, pero entonces tenemos 2 grupos de personas, 2 grupos de demonios, ¿cierto? Los que trabajan tratando de dañar y aquellos que están encarcelados para el juicio eterno, que en 2 ocasiones lo menciona tanto Pedro como Judas. ¿Listo? Ya, vale, profe, gracias. Listo. Bien. ¿Alguna otra aclaración dentro del punto de Marcos? De pronto queda la pregunta, ninguno la hizo, pero queda la pregunta si ellos no se querían ir de la región, si esos demonios querían mantenerse en el sector. Porque siempre hemos escuchado también un poco la idea de los demonios que como que manejaran sectores, ¿no? Como que estuvieran sectorizados o en ciertas regiones específicas unos y otros. Es la impresión que como que diera, probablemente. No hay una claridad tampoco frente a eso, pero no sé si al mencionar que quebran a los cerdos, no sé si la idea es que no quiere ser de la región. Ahora, otra cosa más que de pronto es importante tener en cuenta y que no se mencionó. Cuando ellos están en el cuerpo humano, una de las ideas que quieren hacer, al menos dentro del texto que vemos, es que quieren acabar con el ser humano, porque quieren llevarlo al punto de destruirlo. Cuando entran a los cerdos, no sé si, a ver, ¿cómo lo presento? Los cerdos son animales, y como son animales, no hay control sobre ellos. Y dice que al momento de entrar en los cerdos, los animales se vuelven como locos y se van precipitados por ese lugar, de ese precipicio, y caen allá, y según eso mueren los 2000 cerdos aproximadamente. Da la impresión que eso es lo que sucedió. Mientras están en el ser humano, da la impresión de que pueden dominar al ser humano, pero si están en el animal, no podían dominar al animal, porque es un animal como tal. No pueden tener dominio, por eso los animales corrieron y se desbocaron. Ahora, son cosas que le vienen a la cabeza a uno, no hay una claridad realmente del asunto, si eso es así o no. No sé si da la impresión es que si ellos pueden entrar al ser humano a controlarlo, y pueden controlar las emociones del ser humano y los pensamientos del ser humano, al punto de sacarlo de su propio pensamiento para llevar los pensamientos exclusivos de ellos en destrucción. Pero no pueden hacer lo mismo con los cerdos, porque los cerdos no manejan lo mismo que los seres humanos. Es lo que estoy dando a entender, no sé si es así. O sea, digo, queda como incógnita como para que lo pensemos, porque pues no es tan claro realmente. Hermano John Alexander. Profe, puede haber otra interpretación de lo mismo. Cuando los demonios están en el ser humano, o los espíritus inmundos, digámoslo así, no pueden acabar con la vida del ser humano, pero cuando pasaron a los animales, sí tuvieron ese poder de tirarlos por el despeñadero.
Es como si la vida del ser humano estuviera reservada y guardada, pero el de los animales sí hasta 2000 los hizo y los mató prácticamente. Podría ser. Sí, podríamos tener en cuenta el asunto. Se puede tener en cuenta, solo que cuando... No, claro, en el texto no hay mucho, en la Biblia no hay muchos textos que ayuden un poco en el asunto. De pronto podríamos mencionar Judas, que dice que después de cantar el himno, cuando estaban tomando la Santa Cena ya entre todos juntos, dice que entró Satanás en él. Y Satanás no lo soltó hasta que lo llevó a la muerte. O sea, lo cogió hasta que fue, ¿cierto? Además, porque también fue una profecía. No sé si también porque el Señor ya lo tenía destinado para eso, porque eso así está mantenido en la profecía. Así era la idea, pero da la impresión de que cuando el enemigo coge a la persona, si no es liberada, el mismo demonio lo va a usar y lo va a usar y lo va a usar hasta llegar al punto de la muerte, pero también, no solamente a él, sino a todos los que están a su alrededor, los va a dañar, a destruir también todo lo que está a su alrededor. Yo creo que la familia de este hombre, de una u otra manera, estaba sufriendo también. Al ver a su familiar allá en esas condiciones, llega el punto en que también hace daño a toda la familia que está alrededor, pero la idea de pronto es también de querer matar a la persona, a no ser que Dios no le dé el permiso, porque pues usted y yo sabemos que Dios es el que en última instancia da el permiso según como lo hizo con Job, ¿no? Toquero, pero hasta ahí nomás, no va a pasar de ahí. Y es probable que Dios en alguno le diga, sí, sí, ahí se lo entrego. No sé si se puede manejar ese asunto así, es que es tan complicado con los demonios. Solamente llegan preguntas. Para mí esta materia trae más preguntas que respuestas, amados hermanos. Es que espero que sigamos pensando en esas preguntas. Mercedes. Profe, ¿no podría tenerse en cuenta el contexto cultural del pueblo, cierto? En el sentido de que de la explicación, de la connotación que ellos le daban como inmundo a los cerdos. En alguna parte leí que en este texto se refiere de pronto, alguna interpretación es que se refiere de pronto a que el dueño del hato tenía como su Dios, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, una idolatría sobre, o de pronto una mala administración económica sobre su predio y lo que tiene que ver con los animales. En algún documento lo leí. Entonces, pero además de eso, profe, teniendo en cuenta la connotación, como dije al principio, de inmundo, de caracterizar como inmundo al cerdo, podría también pensarse de que estaban destinados a la destrucción, junto con su congénero o con sus iguales homónimos, que era la legión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios cuida de todas sus criaturas, pero el cerdo está con una connotación inmunda. Y hago referencia de pronto a las asnas de allá, por allá de Saúl. Dios las cuidó, entonces, bueno, y todo lo que sabemos que Dios pues cuida la naturaleza, sus animales, etc. Entonces diría yo también por esas dos interpretaciones. Primero, la del dueño del hato, ¿cierto? Y segundo, la connotación de inmundo de los animales de estos de referencia, cerdos. Sí. Es válido lo que se me está mencionando y también recordando al final del texto, porque da la impresión, versículo 11, perdón, no, versículo 11, versículo 14, dice que, ¿dónde es que está? 17, perdón, yo lo llevo de versículo en versículo. En el versículo 17 no menciona entonces que la gente que está en aquel lugar, habla de la gente que vive. En el versículo 17 dice, Jesús, que no queremos tenerte aquí. No sé si están más contentos, la gente está más contenta con el endemoniado, o ya se familiarizaron tanto con el endemoniado, y aman tanto sus cerdos, aman al endemoniado de los cerdos, ya están conformes con esa vida,
que alguien les viene a liberar y sienten que les está haciendo daño. O sea, esto da la idea, no sé, como es como planteando el asunto, da la idea de si hay un espíritu inmundo en medio del pueblo que les lleva a estar tan cómodos en su estilo de vida, tan alejado de Dios, que se sienten amenazados cuando Dios también llega, así como los demonios se sienten amenazados cuando Jesús llegó ahí. El pueblo también se siente amenazado cuando Jesús llega, cuando Jesús está ahí y dice, no, queremos que te vayas, gracias por venir, la vida es muy chévere, nos dañaste aquí un montón de cosas, pero por favor te puedes ir. Pensemos simplemente el asunto ahí, porque podría ayudarnos. Ahora, claro, el texto, en general, el texto nos está hablando más que todo del maestro, de lo que Jesús hace. El contexto nos está dando, usted mira el capítulo anterior, lo que pasó antes, nos está hablando de cómo Dios tiene el poder sobre la naturaleza, sobre el mar y las olas y cosas. Como el Señor dice al mar y al viento, callen, enmudece y toda la cuestión, el poder que Dios tiene sobre ellos, pero el poder que Dios tiene sobre los demonios, y después viene el poder que Dios tiene sobre ellos. Entonces nos vamos a Marco nos está pasando el poder que Dios tiene en uno y en otro, en varias ocasiones. El poder que se maneja allí es lo que está manejando el libro de Marcos, mostrándonos a Jesús como el poderoso sobre esto y esto, que es lo que está mencionando, sino que sin embargo nosotros comenzamos tratando de acercarnos a la parte del manejo de los demonios y lo que ven, lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen. Entonces, vale la pena también tener este punto. Si no es que hay un espíritu que está sobre el pueblo que se siente amenazado con la presencia de Dios, así como los espíritus inmundos se sintieron amenazados cuando llegó Jesucristo. Es una comparación interesante tener en cuenta si en algún momento se quiere acercarse más y adentrarse en el estudio. Bien, amados hermanos, vamos a pasar al otro pasaje. Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 33. Lucas 8, 26 a 33. A ver. Si alguno de ustedes, por favor, me ayuda con Lucas 8, 26 a 33. Yo lo leo, profe. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que se saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lado y se ahogó. ¿Hasta allí? Sí, señora. Okay. Ahora, casa de mi hermanita Mercedes. Según ese texto, que es el mismo que está en Marcos, pero hay algo que nos añade a este texto que de pronto no vimos en Marcos. Hay algo que de pronto no está claro en Marcos y aquí de pronto lo aclara. ¿Qué ven ustedes allí? Porque es el mismo pasaje. Sí, profe. Hermano Henry. Bueno, gracias. Profe, otro detalle que me llama ahí la atención es que el texto, claro que creo que este detalle lo tratan los dos, es que el texto dice que el endemoniado vino al Señor. Parece ser que, con respecto al comentario que su merced hace ahorita, parece ser que el demonio o los demonios cuando están en una persona, parece ser que no tienen dominio total, porque pues lo que podemos ver es que la persona viene al Señor. O sea, a pesar de que lo que vemos en el contexto es que el espíritu se siente amenazado por la presencia del Señor,
Aún así lo que podemos ver es que el endemoniado es el que se acerca. Un detalle para analizar. Entonces podríamos mencionar que es probable que este hombre, a pesar de la condición en la que se encuentra, según el texto, estaba sin vestido. A ver, ¿dónde es que leí esto? Versículo 27. El endemoniado salió al encuentro. Dice, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. O sea que el endemoniado está en el pueblo. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Bien. Entonces, mi hermano, lo que presenté es que el endemoniado es el que viene a Jesús. No sé si fue por decisión propia que viene a Jesús o fue que se lo encontró así súbitamente. Cuando va Jesús andando y se le encuentra, no, porque el texto no es como tan claro ahí en el asunto, si él realmente fue el que vino a Jesús, buscando a Jesús, porque sabía que venía Jesús para ese lugar, o si realmente iba por el camino del pueblo para sus sepulcros, o al lugar desierto donde normalmente mantenía, y se lo encontró así súbitamente, entonces salió al encuentro en ese sentido. Ahora, si el demonio que está en la persona ocupa 100% todo de él, se posesiona totalmente de él, o si hay posibilidad de que el ser humano todavía tenga un poquito por allí de claridad mental, que es lo que supuestamente su merced está mencionando ahí. Hay un poquito de claridad mental, hay algo por ahí como que el demonio no cubre totalmente todo el ser del personaje, a pesar de que lo tiene vuelto a nada, porque dice que lo tiene desnudo y anda como un loco total por la calle. Hay todavía algunos visos de conciencia de la persona como tal, que sería lo que su merced estaría pensando, ¿cierto? Bien, no sé si ven algún otro punto ahí en Lucas. Jamie. Profe, en el versículo 31 dice que ellos de algún modo suplicaban para que no los enviase o no los mandase ir al abismo. Usted tomó este punto desde lo que Marco decía y Marco no lo especifica. Decía, entonces aquí, yo no sé si tocaría hacer un estudio de términos desde el griego para saber cuál es la palabra o el término original desde el griego para saber qué significaba abismo o cuál era el implicativo de abismo para poder tener claridad. Sí, es un buen punto tenerlo en cuenta, porque no sé si dice el versículo 31 que creo que tus versos van mencionando, y esto le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Por abismo. Porque en el texto que estaba mencionando, dice que Jesús los echó fuera del hombre, o sea, le estaba sacando el demonio. Cuando Jesús saca el demonio, ¿para dónde lo estaba enviando? Los envía a un lugar específico y ellos dicen, no, nosotros no queremos allá, eso ya está muy terrible, déjenos acá en el sector, déjenos también acá. ¿A dónde los iba a estar? ¿A dónde los quiso enviar Jesús al principio que después le dijo, bueno, quédense acá en el sector? ¿Cierto? Queda como la cuestión allí que quería decir ese abismo. Y sí, tendríamos que mirar realmente, hacer un estudio ya con más precisión, si se refiere al abismo, a qué clase de abismo exactamente. Podríamos mirar el texto. Sí, mi hermanita me responde. Perdón. Sí, profe, pero igualmente ellos querían, se terminó cumpliendo lo que ellos querían, ¿no? Porque el Señor los mandó a los cerdos, pero igual los cerdos pues se lanzaron y terminaron muriendo, entonces ellos terminaron sin estar en nada, o sea, sueltos nuevamente. Sí, lo que pasa es que da la impresión, o sea, da como la impresión de que cuando dicen no nos envíes al abismo, no sé si ellos estaban hablando del abismo donde van a caer los cerdos más bien, o qué clase de abismo que es lo que estaríamos mencionando. ¿Cuál sería realmente el abismo allí? Permítame, yo voy a buscar el texto acá rápidamente para
mirar, porque quiero mirar la palabra exacta que utiliza Lucas. Profe, allí dice, los dos textos dice, además yo pensaría que dice lo mismo, podría decirse, y bueno, lo que dice Jamie tiene mucha razón porque habría de pronto que hacer el estudio del término, pero realmente puede que si uno lo ve así a grosso modo, puede que diga lo mismo, porque en Lucas, por ejemplo, dice que no sería, le rogaba, ya la palabra rogaba da la intención de que ellos estaban rogando para dónde no querían ir. Y en los dos textos habla rogaba. En el uno dice que le rogaba de que no lo enviara fuera de esta región y acá dice al abismo, o sea que podía asimilarse fuera de esta región con abismo. Profe, mira que en la versión de traducción lenguaje actual Sí. dice, los demonios le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo donde se castiga a los demonios. Ya, el término que se usa, permítanme lo comparto con ustedes acá un momentico, para tener en cuenta. Me devuelvo, pues, para que su merced sepa cómo es que está el texto que estamos viendo, ¿no? El texto es este de Lucas 8:31, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en Lucas 8:31 tenemos, a ver, acá. El término que está usando es abison, que es este. ¿Sí? Abison, podemos leerlo como abusos, abusón, o abison, sería la palabra más correcta para mí. Abison sería la palabra para abismo, la que está utilizando acá. Ahora, vamos a mirar esta palabra. ¿Qué clase de palabra es? ¿Cierto? Entonces nos está mencionando. A ver, está mencionando aquí, vamos a tirar acá el español para que me ayude un poquito. El abismo, profundidad insondable, una concepción especialmente judía, el hogar de los muertos y de los malos espíritus, que es el lugar donde lo están enviando. Es un lugar, dice acá, ilimitado, sin fondo, que es lo que está tratando de manejar acá el texto. Bien, vamos a ver un momentico acá cómo aparece en Lucas. No sé, nosotros tenemos la opción de Lucas acá un momentico, miramos el término en Lucas. No aparece aquí esta parte de Lucas. No aparece aquí el término de Lucas. Aquí está Lucas 8:31. Entonces, dice especialmente como la morada de los demonios. En este caso, Lucas 8:31, que es lo que está mencionando. ¿Sí? Y algunos textos donde se puede encontrar este pasaje. Entonces, está Lucas 8:31 y también aparece en Romanos 10:7, a lo profundo, abismo, en Romanos 10:7, en Apocalipsis también menciona en 9:1 la llave del abismo, y utiliza el mismo término abismo allí. 9:2 también dice que abrió el abismo, que es el mismo que está en 9:1 allí. En 11:7 también habla del abismo, el lugar de los muertos. Entonces, probablemente, bueno, y acá dice que, hablando del capítulo 20, cuando arroja a Satanás, dice, utiliza la palabra abismo también, no te mira que el término está igual el término, solamente que está con una S menos. Y habla de que arrojó a Satanás, en este caso, al abismo, y lo encerró. Aquí no dice que lo encerró por 1000 años, al día a Satanás. Entonces usa el término abismo, que es la misma palabra para el abismo. Entonces, diera la impresión, mirando entonces este capítulo mirando el capítulo 8:31, que es el que menciona Jamie, como que ellos pensaban que Satanás, que Dios, estaban pensando que Jesús es el que los va a enviar de una vez al abismo. O sea, parece que llegó su hora y los va a enviar al abismo, a aquel lugar donde van a tener que vivir eternamente. Y ellos no nos mandes todo al abismo. Es como la impresión, porque la forma como presenta ahí el texto. Le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Estaban tan preocupados y tan angustiados que no quieren ir todavía al abismo, a ese lugar del abismo como tal, ¿no? Que ellos creían que era el lugar donde iban a estar los demonios encerrados. Pero el Señor les permite quedarse todavía aún en el sector, en el medio. Eso es lo que podemos mencionar ahí, Jamie, del texto. María José. Profe, ¿y por qué permitirles quedarse en la región si pueden seguir haciendo daño? Porque, bueno, deben haber varias razones. No hay claridad del texto, sin embargo,
podríamos mencionar que ellos aún tienen claro que todavía no ha llegado la hora del juicio. O sea, no es la hora del juicio. Entonces, como no es la hora del juicio, pues ya están ahí y el Señor les ha permitido a los demonios todavía actuar. Ellos actúan por permiso de Dios, ¿sí? En el sector. Ahora, si están sectorizados, no sé si es el mismo demonio, porque como es una legión, parece que son muchos según lo que está mencionando el texto, los que también dominan el sector para que la gente prefiera decir, oye, estamos tan cómodos con esto, saquemos a Jesús de aquí más bien y tengamos acomodo. Es decir, hace que la gente, este demonio que está sobre el pueblo, hace que la gente que está allí tenga una mente entenebrecida que no permita ver a Jesús como el Hijo de Dios, sino lo ven como un extraño que viene aquí a hacernos como que un mal juego acá, una mala pasada, entonces más bien saquémoslo de aquí. Y entenebrecen un poco la mente también de la gente. Pero entonces es porque tal vez, la respuesta sería porque tal vez no es el momento del juicio. Porque cuando llegue el momento del juicio, ellos dicen que están listos para ir realmente al juicio que Dios tiene con ellos. Van a ser juzgados también, serán llevados al infierno, realmente los demonios. Pero todavía no es el tiempo. Aún Dios les da la opción de que sigan trabajando en su labor, ¿no? Bien. No sé si hay algo más que podamos añadir de este texto con el de Marcos que podamos complementar o definitivamente pasamos a la otra parte. Bueno, entonces por favor ustedes van llenando ahí en la hojita, van a compartir sus conclusiones. Hay varias conclusiones allí, usted puede colocar las diferentes conclusiones. Ahí hay 3 líneas, usted puede borrar las 3 líneas y coloca todo el resto de conclusiones, una página llena de todas las conclusiones que hablamos aquí. O un poquito de conclusiones que hablamos aquí, porque no hablamos todo, pero un poco. Ahora, por favor, vamos a mirar y vamos a completar los espacios que están allí en esta página. Vamos a leer Apocalipsis 12, 7 al 9. Alguno de ustedes que por favor me ayude con la lectura y tengamos en mente allí. Son seres expulsados de... Y leamos allí que dice entonces Apocalipsis 12, 7 al 9. Estamos hablando de los seres malignos, ¿no? De los ángeles malos. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Bien. Entonces podemos llenar la línea. Son seres expulsados de... Cielo. Del cielo. Son seres expulsados del cielo. Y no del término expulsados. O sea, sacados a la fuerza en una guerra. Porque ellos no querían abandonar el lugar. ¿Sí? Ellos no quieren abandonar el lugar. Pero fueron obligados, sacados. Con todo y trapitos, salgan de aquí. Bye. Le tiraron lo que quedó por ahí en una bolsa de basura, le tiraron por la ventana para que cayeran acá. La ropita para que se colocaran de vez en cuando. Expulsados. Interesante ese término. Vale. Ahora, leyendo 2 de Pedro 2:4. ¿Qué podemos decir de los ángeles? 2 de Pedro 2:4. El hombre de la nieve, ¿cómo vamos? Bien, profe. Vale. Manuel, yo está. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. Entonces, fueron creados como ángeles buenos, pero ellos Pecaron. pecaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que ellos terminen? Porque cuando han sido creados como ángeles buenos, ¿qué es lo que los lleva a que sean ángeles malos? El pecado. O sea, es el pecado es el que hace la diferencia en ellos. Y note que el pecado hace la diferencia en ellos
pero también hace la diferencia en los seres humanos. Porque ¿cuál es la diferencia aquí en los seres humanos los unos con los otros? El pecado. Unos son perdonados por Cristo y otros no han sido perdonados por Cristo porque no han venido ni siquiera a pedir perdón ni nada, las cosas no les interesan, no tienen en cuenta a Dios, entonces su pecado no es perdonado. Pero es la única diferencia que hay entre los seres humanos aquí. ¿Sí o no? Claro, hay otros que van ahí al lado de ese asunto, pero el pecado es el que hace la diferencia en una persona. Para que una persona sea diferente, distinta, es la gracia de Dios que cubre el pecado. Entonces, los ángeles buenos terminan siendo malos por causa exclusivamente del pecado. Y es importante el asunto porque entonces los ángeles tienen voluntad para pecar. ¿Sí o no? Los ángeles tienen voluntad para pecar. Entonces estamos hablando de que los ángeles tienen lo que llamamos también libre albedrío. Porque ellos estaban bien. ¿Qué los llevó a pecar? Ellos mismos. Porque ellos decidieron hacerlo. Igual que los seres humanos. Solo que dijimos nosotros la clase pasada, solo que Cristo murió fue por los seres humanos, no murió por los ángeles. Cristo no muere por ángeles. Cristo muere por su creación en la tierra, que son los seres humanos. Entonces, para los ángeles no hay perdón, que Jesús no fue a la cruz por ellos. Jesús va a la cruz por los humanos. Por eso los humanos pueden alcanzar el perdón, pero los ángeles no pueden alcanzar el perdón. Después de que pecan, no hay Santa Lucía que valga para un ángel. Van a prisiones eternas. Esto es importante tener en cuenta. Bien, vamos al 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14. Dice así, profe. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que los demonios pueden presentarse como que. Los demonios pueden presentarse como ángel de luz. Como ángeles de luz. Y también es bueno tener en cuenta, porque estamos mencionando, el texto está mencionando que ellos se disfrazan, es el término disfraz. Ellos se disfrazan como ángeles de luz. Es decir, pueden tomar el atuendo de buenos y se presentan como buenos a la gente. Por eso la gente cree. Por eso la gente cree lo que los demonios hacen, lo que los demonios quieren. Porque se están presentando como ángeles de luz. Ay, no, tan buenos que son, tan inteligentes, tan chéveres, tan buenas gentes. Nosotros hace poco fuimos con... nosotros normalmente en el colegio donde estaba llevábamos a los muchachos de 11 con un permiso especial. Los llevamos a la cárcel de la Modelo. Y los llevamos a la cárcel de la Modelo porque queríamos mostrar a los muchachos cómo es la vida en la cárcel y para que ellos tengan un poquito de mirar dónde podrían caer si ellos se van por las drogas o si van por el mal camino. Y entonces lo que queríamos era que miraran a dónde llegarían si ellos van por el mal camino. Me acuerdo que llegamos, pues fuimos con todos, entonces uno va todos los años esa misma trajina allí. Pero entramos a un lugar y los muchachos no les dijimos a qué patio íbamos. Entramos al patio cuarto de la mujer, aquí en Bogotá. Y entrando al patio cuarto, entramos allá y entonces los dividimos en grupos. Y cada profesor, llevamos varios profesores, cada profesor entonces va con un grupo a cierto lugar. Y dividíamos. Entonces, 8 muchachos aquí, 8 muchachos en otro lado, 8 muchachos en otro lado, y cada un profesor ahí pendiente. Y les dijimos, ustedes pueden preguntarles a los muchachos que están en la calle, pregunten lo que quieran. Vayan, pregunten. Lo que se les ocurra preguntar, pregunten. Claro, ellos llegaron allá y entonces, bueno, ¿cuántos llevan ustedes aquí en la cárcel? No, llevamos tanto tiempo. Bueno, y ustedes, no, sí, no estamos condenados, estamos aquí, somos presuntos. Y bueno, ¿y usted por qué está aquí? No, es que para resultó un negocio mal y pues a mí me cogieron y pues yo estaba ahí preso y me cogieron. Pues el negocio salió mal, el que me cogieron, otros se volaron y a mí me dejaron pagando el pato.
Y entonces los muchachos siguieron conversando allí, todos ellos conversaban y hablaban de su familia y por aquí una cosa, la otra, esa cuestión. Finaliza. Entonces, ya después de salir y mirar el patio y hablar con otros presos, y entonces ya salimos. Y en la parte de afuera, antes de salir de la casa, entrar al patio, ya para ellos solo, les preguntamos que cómo se han sentido. No, pues que, no, chévere conocer. Y entonces la dirigente, la que les pareció chévere conocer. Bueno, después de eso, les digo, y bueno, ¿cómo sintieron a los presos? No, que pobrecitos que están ahí, pues algunos de ellos no están condenados, están sufriendo, están esperando a que los condenen, algunos de ellos están, pues sí, tristes y están como inocentes y toda la cuestión. Ah, ya. Y entonces ¿usted sabe quiénes son ellos? ¿Sabe qué hicieron? Ah, no, sí, es que les dijeron que habían robado, que por acá, no, nos parecieron muy buenas personas los señores estos. Entonces la persona que estaba al frente dijo, ustedes acaban de entrar en el patio de los violadores. Ellos son violadores y ya están condenados totalmente con toda la ley. Y están en el patio de los violadores. Ay, pero no parecía violador. Digo, es que ese es el punto. Ellos no parecen violadores. Si usted habla con ellos, ellos se ganan la confianza perfecta de cualquiera de ustedes. Y ustedes acá estaban totalmente confiados en cada uno de ellos. Pero ellos son violadores, están ahí por violación. Impresionante. Entonces, con esto, para aclarar que el enemigo se viste como ángel de luz. Y uno puede, una persona, ay, tan buena persona, tan linda esa persona, ¿cómo podemos ayudarle? No, y hay un montón de cosas. Porque se visten como ángel de luz. Pero no son luz. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Y es probable que en las iglesias también se metan. Porque como se visten como ángeles de luz, es probable que en la iglesia estén. ¿Por qué no podemos mencionar que es probable que estén predicando, es probable que canten, es probable que estén sirviendo en el ministerio, es probable que estén evangelizando, es probable que estén haciendo ciertas obras dentro de la iglesia? ¿Y cómo saben que son tales personas? Ahora, reconociendo que la persona no es ahí, estamos hablando de un demonio que está dentro de la persona que está guiando las cosas allí. Y la persona tiene sus 5 sentidos. Y la persona está claramente hablando bien y conoce la Biblia y todas las cosas, pero está ahí, pero está tomada por un demonio. O unos cuantos, probablemente. Porque se visten como ángeles. El cuidado, impresionante. Por eso el apóstol Pablo dice, después de mi partida, dice el capítulo 20 de Hechos, después de mi partida vendrán lobos rapaces que entrarán y no perdonarán a ningún rebelde. Está hablando de que van a venir gente disfrazada como ángel de luz. Ahí está, Satanás presentándose. Bien, pasemos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Y fue Dice, lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ah, muy bien. Los demonios son ángeles, ¿qué podríamos denominar allí? expulsados del cielo o arrojados del cielo. Caídos, ¿cierto? Podríamos usar la palabra caídos, aunque el texto no dice directamente caídos, pero como han sido expulsados, han sido sacados de allá, podríamos decir que son ángeles caídos. Hay una banda musical hace unos años allá, yo creo que en 1980, 85, 90, creo que eran, se llaman Ángeles Caídos, ¿no? Banda. Entonces ustedes escucharon cuando me gustaba el rock, a pesar de que yo era cristiano desde la casa, por ahí el rock gustó en algún momento y escuchábamos a ciertos grupos por ahí. Gracias a Dios ya bajo la guardia todo ese asunto en su tiempo cuando estamos en la adolescencia loca. Bien, entonces los demonios son ángeles que dice han sido expulsados, Satanás con sus demonios, sacados del cielo. Entonces podríamos decir que son ángeles caídos. Podríamos colocar ahí el término que usted puede decir ángeles expulsados, ángeles sacados de su terreno, lo que usted quiera colocar, pero la idea es que son ángeles que ya no están allá, sino que han
sucumbido. Sí, esa sería como la idea que tenemos que tener del texto. Bien, Judas 6, como es un solo capítulo, pues decimos Judas 6 nomás. Entonces, Judas 6, hay unas páginas atrás. ¿Qué dice Judas 6? Por favor, pongan atención al texto. Y según el texto, ¿qué pasa con los demonios? Judas 6, ¿qué dice? Dice, y los Y a los ángeles ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tremendo, ¿no? Es decir, que algunos de estos ángeles, algunos de estos seres actualmente están ¿qué? En Según prisiones esto, eternas. están en prisiones eternas, ¿cierto? Están en prisiones eternas y listos para un juicio, según el texto. Es decir, no están condenados todavía. ¿Cómo se denomina eso, Mercedes? Cuando no está condenada, pero está ahí encerrada. Detención preventiva. No le entendí, ¿cómo? Detención preventiva. Ah, ya, gracias, detención preventiva. Entonces, están en detención preventiva. Ellos son presuntos, presuntos, pero están listos para una condena. Ahora, hay algo que me llama la atención en este texto. Los ángeles no guardaron su dignidad. Tremendo, ¿no? Tremendo que habla de los ángeles no guardaron su dignidad. Mi pregunta es, ¿cómo así? ¿Cómo así que no guardaron su dignidad? ¿Podría leer usted el versículo siguiente? ¿Quién le dijiste, profe, a Mercedes o cualquiera? Bueno, yo Alessandro, usted leyó el siguiente, lea el 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, noten este asunto, porque el versículo 6 nos está mencionando algo junto con el versículo 7 de los demonios, no guardaron su dignidad. Y termina mencionando ahí como los de Sodoma y Gomorra, que fueron contra la naturaleza y de esta manera pecaron. Esa es una de las razones, recuerda que nosotros hablamos de Génesis 6. Esa es una de las razones por las cuales tienen este versículo también, como un argumento para mencionar que esos ángeles fueron contra la naturaleza y pecaron en Génesis 6. Algunos tienen como un argumento también para decir que son ángeles. Ya saben ustedes, eso está ahí abierto, no sabemos exactamente cómo será el asunto, pero está abierto para que usted siga trabajando sobre ese capítulo 6. Pero es interesante porque habla de que los demonios son los que fueron contra la naturaleza. Lo que yo, o sea, mi interpretación frente a esto es que los demonios son los que están guiando, en este caso, a la gente de Sodoma y Gomorra. Son los demonios los que están en ese asunto. Son los demonios que están metidos ahí. O sea, la gente por sí sola se pudo haber abstenido del asunto. Pero los demonios tomaron su mente, entenebrecieron la mente de la gente de Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma y Gomorra terminó metida en asuntos contra la naturaleza, es decir, homosexualismo, bestialismo, zoofilia, pero un montón de cosas allí locas. ¿Sí? Entonces, ellos son los que toman a la gente y lo llevan a pecar de una manera horrenda. Sería más bien así la interpretación que podríamos darle, porque es de que no guardaron su dignidad, sino que llevan a la gente a pecar contra la propia naturaleza. No sé si está hablando de que los demonios como tal van contra su propia naturaleza en su pecado, o si llevan a la gente a pecar con la naturaleza, porque también en la naturaleza ellos pecar todo el tiempo. Pero les dejo la inquietud para que ustedes lo sigan trabajando. O sea, respuestas no hay, vamos a hacer, pero preguntas sí, muchas gracias a Dios. Se les deja la inquietud, que es lo más importante, porque nos abre el pensamiento para que
sigamos trabajando en el asunto, le pidamos a Dios, nos permita, Señor, sentarnos y seguir trabajando en el asunto. Segunda de Pedro 2:4, ya lo habíamos leído, pero vamos a leer segunda de Pedro 2:4, que nos menciona que los demonios serán sometidos a ¿qué? Segunda de Pedro 2:4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que los demonios serán sometidos a juicio. Juicio. O sea, los demonios serán sometidos a un juicio. Ellos ya están listos para un juicio. No hay nada que hacer. Que es la diferencia que tiene con nosotros, porque usted y yo todavía no estamos sometidos a un juicio, porque hay alguien que pagó la fianza por nosotros, alguien que pagó dio su vida por nosotros, y podemos ser liberados de un juicio. No necesitamos ir a un juicio, porque alguien ya fue allá y pagó por nosotros. Alguien ya fue sometido a un juicio, Jesús, en la cruz. Y podríamos salvarnos si estamos en Cristo. Pero que el ser humano, si no viene a Cristo y le da la espalda a Dios, tendrá que ir a un juicio. Y el juicio será un juicio eterno, que es lo que nos presenta el texto. Y en sí todo el Nuevo Testamento, lo que nos habla el Nuevo Testamento acerca de lo que es salvación y la gente que no es salva. Bien. Otra cosa ahí en Apocalipsis 12:9 y también 12:17. Los demonios hacen guerra contra quién ahora. Leamos 12:9, por favor, y luego 12. En Apocalipsis. Fue lanzado el gran dragón fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen un testimonio de Jesucristo. Es decir, que los demonios hacen guerra contra quién, según ese texto del versículo 17. Los descendientes de la mujer. Contra los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Pero ahí explica que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen Nosotros. testimonio de Cristo. Pues la iglesia puede ser. ¿Sí? O sea, ¿quiénes guardan los mandamientos del Señor? ¿Cierto? Somos nosotros. ¿Quiénes son los que vencen con la sangre de Cristo? Nosotros. Es decir, está hablando de los cristianos. Es decir, que en ese caso nos está mencionando que Satanás y todos sus demonios que salieron de allá fueron lanzados a la tierra y están tan enojados que quisieron acabar con ese niño que nació allí, que es Jesús. ¿Cierto? Y no pudieron con él, ahora se le apunta el resto de descendencia. Es decir, ¿cuál es la descendencia de Jesús? La iglesia. Van de lleno, van de frente contra la iglesia. Amado hermano, los demonios van de frente contra la iglesia. No van por el ladito, no van por las esquinas, van de frente, arremetiendo contra el que esté libre, venga para. Por eso el texto de Pedro, ¿no? Que el Satanás anda como león rugiente y buscando a quien devorar. Porque él quiere acabar y destruir. No pudo acabar con Jesús. Pero entonces va a vengarse y la forma de vengarse es la iglesia, que son los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está. Entonces hace guerra contra nosotros. Hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual. Bien, ya que llegamos a este punto, ¿cómo es la guerra espiritual? ¿Cómo es esa guerra espiritual? ¿Cómo hace el enemigo para hacer guerra contra nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos hacer guerra contra el enemigo? ¿Cómo nos defendemos y cómo podemos enfrentar la guerra? Esa pregunta es para el foro. Así es que pueden ir trabajando el foro con esa pregunta ya. ¿Listo? Esa es la pregunta que tenemos para el foro ahorita que tenemos para 15 días. Será el foro, entonces 15 días estamos en Semana Santa. Santo Dios. Entonces, para seguir Semana Santa. Usted va a responder a la pregunta: ¿cómo es que hacemos guerra espiritual? Claro, está preguntando, si hay guerra espiritual, no hay guerra espiritual, ¿cómo hacemos guerra espiritual? ¿Cómo el demonio hace guerra espiritual? ¿Cómo hacemos guerra espiritual?
¿Cómo es que estamos en ese trabajo de la carrera espiritual? Usted va a trabajar esa y va a hacer el foro de ya, yo ya este fin de semana subo el foro, abro la plataforma para que abra el foro y también le dejo la lectura de esta semana para que puedan trabajarla para el próximo jueves. ¿Listo? La lectura va para el próximo jueves que les voy a dar para que tengan en cuenta. Bien, entonces es evidente que cuando se abren las puertas los demonios aprovechan esas circunstancias para posesionarse a las personas. En ocasiones hay una posesión. La posesión no siempre es total. En algunas ocasiones es total, como pasó con el endemoniado ganadero, como dice mi hermano John Alexander, hay demonios ganaderos. ¿Cierto? Entonces, hay demonios que se meten y llevan a una persona al punto de tomarla completamente, que la persona se sale de sus cabales, y es la que nosotros conocemos por la calle como esos locos. Realmente son tomados por demonios. ¿Sí? Entonces, ese sería un grupo de personas que está allí. Sin embargo, no siempre van a ser así. Hay otras ocasiones que ellos van a entrar y van a trabajar en la persona nublando su entendimiento simplemente. Y ya. O como lo menciona Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se entregaron a sus propios placeres, y entonces el Señor los entregó a su propio estilo de vida, siendo guiados, lógicamente, por unos demonios, como tal. Ahora, noten que Eva, arranquemos con Eva, noten que Eva por sí sola no hubiera ido allá al huerto a comerse esa fruta. Eva por sí sola no hubiera cogido la fruta. Yo creo que no hubiera cogido la fruta. ¿Ella por qué coge la fruta? Porque fue engañada, porque fue seducida. Pero ella, si no le hubiera dado paso o espacio a Satanás no le hubiera ni que apoyo ni intentar siquiera. Porque en Eva no había maldad. La Biblia dice que ellas habían sido perfectas, hechos perfectos. No hay maldad en ella. La que lleva a hacer maldad es la serpiente que sale. Claro, todo lo que involucra a la serpiente, ¿no? Satanás y toda la cuestión, lo que hace que ella termine siguiendo a ella. Pero fue por un engaño. Ahora, lógicamente que pues ella debió haber usado su capacidad para decir, pero un momentico, usted me está como dañando, ¿qué razón? Pero hizo. Sin embargo, la tentación viene de afuera. La tentación arrancó allá afuera. Ahora, el pecado pasa por la generación de los seres humanos como un gen pecaminoso. Es un gen espiritual ahí que pasa por los seres humanos. Y ahora está dentro del mismo ser humano está lo que llaman la concupiscencia. Eso está ya dentro del ser humano. Y el ser humano tiende ahora desde pequeño a tomar las decisiones hacia él. Ya no necesita hacer de afuera la tentación que venga de afuera. La tentación ya está dentro de la persona. Dice la Biblia en Santiago que ahora es llamado y seducido, sacado de allá y seducido a cometer pecado. De lo que hay dentro de él, la concupiscencia, los algo seducido. Y el enemigo encima le pone cosas externas para que le ayude. Les estoy adelantando el trabajo, hermano. Olviden lo que acabo de decir. Pasemos aquí. Miremos un poco la parte del plano emocional que rodea la acción de los demonios. Vamos a mirar Lucas 8:28, exclusivamente en 8:28. Lucas 8:28. Y miramos Lucas 2:10 y Santiago 2:19. Uno de ustedes me ayuda a leer Lucas 8:28 y el otro Santiago 2:19. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Vale? Ya lo hemos leído muy bien. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos dirá esto en el plano emocional de los demonios? Que le temen a Dios. Sí. ¿Algo más?
Que tienen las emociones como la ira, el rencor o algo así. Sí. Ahora, ¿recuerdan el pasaje? No coloqué el pasaje, pero el pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 12:17. Menciona que como no pudo acabar con el niño que estaba allí, se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Es decir, habla de venganza. Aquí dice que ellos creen también y tiemblan. Y en el otro lado dice, no me atormentes. ¿Qué nos está hablando del plan emocional? O sea, lo que quiero dar a entender es que da la impresión, ya viendo esos tres textos ahora, que ellos sí manejan emociones. O sea, parece que hay una personalidad, porque están manejando emociones. Podríamos pensar eso, ¿cierto? Ahí les quedan inquietos para que ustedes en algún momento lo revisen un poco más, pero da esa impresión allí, en esos tres textos que están acá. Bien, veamos aquí las características especiales que aprendemos de los demonios al ver Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos como muchos demonios, porque muchos demonios habían entrado en él. Muy bien, gracias Daniel. En el texto, entonces podríamos empezar a preguntar, ¿qué característica especial de los demonios aprendemos a leer ese texto? El compañerismo. Ahí, o sea, no trabajan solos, trabajan en equipo. Trabajan en equipo. Compañerismo demoníaco. Trabajar en equipo. Tremendo. ¿Algo más podríamos decir? Que no tienen problema en estar varios en un mismo lado. Que no tienen problemas. Ahora, hay algo interesante en este texto, yo no sé si, no lo mencionamos, escuchen, no lo mencionamos, pero vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Será porque eran tantos los demonios que estaban en él, que tienen a este muchacho totalmente acabado, casi destruido? Era porque habían tantos demonios. Si hubiera sido un solo demonio, de pronto no lo hubiera golpeado tanto, no estaría tan terrible. ¿Recuerdan ustedes en un texto también, donde creo que es en Mateo, no me acuerdo el texto, donde dice que la persona cuando tiene su casa barrida, dormida, entonces si no le pone atención al asunto y coloca quien debe vivir ahí, entonces vienen los demonios después y no vienen solos, vienen con 7 más. El estado de esta persona va a ser peor que el primero. ¿Se acuerdan del texto? O sea que Sí, señor. es probable que pueda trabajar uno solo, como es probable que vengan más. Pero cuando vengan más, o sea, cuando viene el grupo, cuando es más grande el grupo de demonios, la sacada de ese demonio va a ser muy dura. Pero no solamente la sacada, sino el trabajo de esos demonios va a ser un trabajo tan tenaz que va a tratar de llevar a la persona a acabar con todos sus sentidos, en cierta manera. Lo va a sacar de su vida total, lo saca de plano. Creo que esa es una característica de este punto. Entonces, trabajan en equipo, pero que cuando trabajan en equipo, el trabajo es más bruto, es más violento. No sé si me hago entender. Vale. O sea, su manifestación es más fuerte cuando son más. Sí, esa es la impresión que hay. Esa es la impresión que hay. Es probable que ahí, de pronto, es probable que una persona esté con un demonio y el demonio nomás le atacó de pronto el habla, o el demonio le atacó de pronto su oído, o su vista, o el demonio le atacó una parte de su cuerpo. Pero cuando hay varios demonios es probable que ataque diferentes partes del cuerpo y por eso esta persona termina como un loco por la calle desnudo, no le importa nada, se saja con cuchillo, se golpea contra las piedras, acaba con el que le pase por frente, es maldiciente y un montón de cosas. Que es lo que están mencionando al menos el texto aquí
eso es algo parecido a lo que está pasando con este personaje, porque es un grupo grande de demonios el que está en esta persona. Eso es complicado. Daniel. O sea que un solo demonio no puede hacer eso. O sea, obrar de esa forma en una persona, sino cuando uno ve esa manifestación vista desde esa perspectiva, es porque ha habido un descuido personal de abrir puertas a eso. Y cuando se ve esa manifestación, ya hay como una pérdida de la conciencia humana y ya es, o sea, es una conciencia demoníaca. Es lo más probable. Es de lo más probable que se presente en el texto. Y claro, pues, pienso yo que definitivamente el término legión también implica el trabajo más fuerte en la persona, porque es una legión, es un grupo grande. Entonces el trabajo va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más loco, el trabajo del enemigo dentro de la persona. ¿Cierto? Mientras que da la impresión de que nomás un demonio, que también hay, ¿cierto? Y que en algún momento al salir un demonio puede hacer golpear a una persona, como aquel cuando los discípulos echaron con el demonio, no pudieron, viene Jesús y dice, le preguntan a Jesús y nosotros porque no pudimos echar este demonio. Este demonio no sale así como ustedes piensan. La cuestión es que ustedes hay que meter la ayuno y oración al asunto. Hay que meter la ayuno y oración al asunto porque es que hay unos demonios que son más listos que otros. Da la impresión, no, hay unos demonios que son más fuertes porque necesitan más capacidades. Ahora, no es porque haga ayuno y oración que el demonio va a salir, es porque cuando la persona hace ayuno y oración, la persona fortalece su fe y puede ir contra el enemigo de manera más poderosa. Esa es la idea de la ayuno y oración. No es porque usted haga ayuno y oración, es porque su fe se ha incrementado. El punto es porque a usted le faltó la fe. Dice Jesús, a ustedes el problema es de la fe, su fe no alcanza para hacer esa vuelta, perdón la expresión que uso eso, no, su fe no alcanza para hacer esa vuelta. Ustedes necesitan presentar su fe. ¿Cómo van a presentar su fe? Mijito, haga una oración, métase con Dios, porque entre más se meta con Dios, tiene el poder para venir a enfrentar ese enemigo y lo sacar así, sin problema. Entre más relación tengamos con Dios, el enemigo más nos respeta. ¿Se acuerdan los demonios que fueron a echar los hijos de Exeba? Capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Y dice que los demonios los cogieron y le dieron 3 vueltas a esos muchachos y los golpearon y les volvieron a nada. Y le digo, a Pablo conocemos. Conocemos a Fulano y conocemos a Lutero. Esa gente da respeto. No es allá, ahí no me meto. Pero ustedes quiénes son, una para acá. Y le dieron sus cachetadas espirituales, le dieron 3 vueltas ahí. Una patada mortal espiritual le dieron y lo dejó vuelto. Entre más nos metamos con el Señor, más autoridad y poder tenemos sobre los demonios. Entre más alejados estemos de Dios, los demonios más posibilidad tienen contra nosotros. ¿Eso? Bien. ¿Qué conclusiones sacamos entonces de Lucas 8, 31 al 33? La última partecita. Nosotros habíamos leído hasta el... sí, leímos hasta el 33. Del 31 al 33, esa última parte. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Ya les decimos. No, pasemos a esa parte, porque ya decimos esa partecita y sacamos conclusiones al final del endemoniado gadareno. Entonces, vamos a pasar un paquetico acá más abajo. Bien, el propósito esencial de los demonios se orienta en 2 direcciones. Obstaculizar el plan de Dios y extender el poder de Satanás en la tierra, prácticamente. ¿Sí? Por su propia condición, los demonios son muy astutos para analizar la naturaleza humana y aprovecharse de la debilidad de los seres humanos. Los demonios saben que todos los seres humanos tenemos una debilidad. Escucha, amado hermano. Aquí hay una importante que tenemos que tener claro. Todos nosotros tenemos una debilidad. Hay una debilidad en nosotros. Una debilidad en nosotros. Y los demonios se la saben de memoria. A usted no lo van a atacar donde usted es fuerte. A usted no lo van a atacar donde usted es el duro. Donde usted sabe y conoce y sabe emplear las herramientas contra ellos. Pero hay una partecita donde nosotros somos tan débiles, tenemos nuestro talón de Aquiles, y ellos la conocen y vienen y siempre nos atacan por el mismo lado, vienen de frente, exclusivamente frente a esa debilidad. Y ahí es donde a veces el enemigo viene, todos tenemos una debilidad. Y usted debe conocer cuál es su debilidad
y cómo tiene, o qué es lo que tiene que hacer para enfrentarse en esa debilidad. Y si usted no se pone pilas a levantar muros frente a esa debilidad, cada vez que venga, le va a dar 3 vueltas y usted no va a hacerlo. Y no puede escoger debilidad, y no debe decir, no, es que esa debilidad ya la tengo arriba, esa debilidad ya está bien. No, mira, tenga siempre una debilidad, pero siempre rodeada, siempre con muros al lado. Ahí está la debilidad. Yo tengo mi debilidad, usted tiene su debilidad, el enemigo la conoce. Solo que tenemos que darle cuidado. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto, nos quedan 3 preguntitas. ¿Qué podemos aprender de las estratagemas de Satanás? Para responder, lea con detenimiento 2 Corintios 11, 14 y 15. Recordando que el enemigo, mejor dicho, está... Leamos rápido 2 Corintios 11, 14 y 15. ¿Eso? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué podemos aprender de las estratagemas de Satanás? Satanás se nos va a presentar aquí con cola y con cachos y con el tridente. Se presenta como algo bueno. La sutileza. Y si se fija que dice, y sus ministros, Sus servidores. él va a enviar a hacer la labor. Bien, les animo por favor que ahí ya queda poquito. Terminen primera de Timoteo. Bueno, mañana terminamos primera de Timoteo más bien. Mañana terminamos estos 2 pedacitos y hacer unas conclusiones generales de este estudio que hicimos de los ángeles más. ¿Listo? Mis hermanos, muchas bendiciones. 9:30. Espero les bendiga, les guarden, que sean felices. Y luego nos vemos mañana. Bendiciones, mis hermanos. Mañana terminamos ahí la Gracias, parte. profe. Mañana terminamos la parte. Muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Descansa. Gracias, profe, bendiciones. Gracias, profe. Bueno, bendiciones.